Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Javier Peralta, yo soy integrante de la Lista Verde, unidad profesional. Nosotros somos un grupo que está en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y hoy los vamos a invitar a una charla con el doctor Eric Gastón Rosenberg, que es contador público y abogado tributarista, el contador como auxiliar de la justicia. Eric es un reconocido profesional que da charlas en varios lugares y hoy nos viene a dar esta charla para que entendamos un poquito más cuál es nuestro rol en la autoridad de justicia, que justo estamos en la fecha para presentarse, o que terminó hace poquito, para presentarnos a ser auxiliares de justicia, que es importante que entendamos ese rol, que es una de las atribuciones que tenemos. Bueno, sin más preámbulos, Eric, te cedo la palabra. Buenas tardes y gracias nuevamente por participar. Bueno, muchas gracias, Javier, como siempre por convocarme. Muchas gracias a Lista Verde también por tenerme siempre presente. A mí la verdad que poder hacer un humilde aporte en estos espacios así entre colegas y amigos, la verdad que siempre es un gusto, es una actividad realmente muy gratificante, más haciendo hincapié en todo lo que tiene que ver con defender justamente esos espacios en los que nos desempeñamos los profesionales en ciencias económicas. Y bueno, les agradezco mucho la presencia y bueno, siendo ya casi las 7:20, vamos a arrancar. Como bien dijo Javier, estamos justamente en esa época donde es el momento donde uno se inscribe para ser auxiliar de la justicia en ¿cómo se llama? El año que viene. O sea, uno se anota hasta el día 31 de octubre de este año, por lo pronto en el ámbito, para actuar como auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en los fueros que todavía dependen de la justicia nacional o de la justicia federal. La justicia local de la ciudad de Buenos Aires tiene una inscripción aparte. Vamos a hacer hincapié justamente en lo que tiene que ver con todo lo que es materia en el ámbito de lo que es la justicia nacional y la justicia federal. También la charla esta está enfocada en lo que hace al rol del contador como auxiliar de la justicia, pero los mismos conceptos que voy a vertir son aplicables al resto de las disciplinas en ciencias económicas, porque puede ser inscribirse como auxiliar de la justicia en la especialidad no solamente de contador público, sino también la especialidad en licenciado en administración, el licenciado en economía y los actuarios. Y van a ver, como uno de los tópicos que vamos a abordar, es que muchas veces cuando ustedes ya se anotaron y reciben la comunicación por parte de la justicia, uno de los puntos muy importantes a considerar es ver precisamente cuál es la especialidad por la que ustedes se han inscrito, ¿no? Por ejemplo, si son como contador, se inscribieron como contador público. Es muy importante tener bien claro lo que es la delimitación de las incumbencias profesionales, porque no sería raro en alguna ocasión donde alguno de los puntos de pericia que el juez provee para que se desinsacule un contador puede ser materia propia de un economista, o por ejemplo en el foro de la seguridad social o en el foro contencioso administrativo puede ser alguna cuestión que sea incumbencia del actuario. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando podamos avanzar en la exposición. El primer abordaje, las generalidades que hacen a esta actividad, podemos abordarlo de cuál es el concepto de perito. Bueno, perito es alguien que es entendido o experto en determinada materia.
¿Y esto por qué? A ver, se parte obviamente de la base de que el juez, bueno, el juez es abogado, el juez, por ejemplo, no tiene por qué conocer determinar, más allá de su sentido común, más allá de lo ilustrado y de lo probo que puede ser, pero él no tiene la obligación de tener conocimientos específicos del resto de todos los campos del saber, de las disciplinas científicas. Entonces, bueno, cuando hay alguna cuestión controvertida, donde necesita la opinión de un médico, necesita la opinión de un economista, de un contador, de un ingeniero, bueno, para eso está justamente uno de los, ¿cómo se llama?, de los artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y los distintos códigos procesales civiles y comerciales de las provincias, bueno, contemplan justamente esta prueba pericial, que es donde el juez echa mano al auxilio de un experto para que lo ilustre en todas aquellas disciplinas, en todas aquellas cuestiones que no hacen justamente a su humilde profesión de abogado, de carrera, pero abogado al fin. Bueno, el plazo para inscribirse es todos los años, acá en el ámbito de la ciudad, para lo que es materia nacional y federal, es hasta el día 31 de octubre. Esto se hace a través de la página del Poder Judicial y a través de la página del Consejo, ¿no?, donde se hace una validación justamente de la matrícula vigente, ¿no? Uno de los requisitos justamente para poder inscribirse en estos listados es tener la matrícula al día y habilitada. O sea, ¿qué significa? Que no hay que tener deuda, ¿no?, de derecho de ejercicio profesional, y habilitada significa que el profesional no tiene que estar purgando una sanción, ¿no? Por lo pronto, las sanciones que son de determinada extensión temporal, que es, por ejemplo, ustedes saben que dentro del ámbito disciplinario, del código, bueno, el reglamento disciplinario, el código de ética, y la ley del ejercicio profesional contemplan las sanciones de advertencia, amonestación, apercibimiento, y después vienen las sanciones temporales, que es la suspensión en la matrícula por X cantidad de tiempo o la cancelación de la matrícula. Bueno, estas sanciones que tienen determinada duración temporal, mientras esa sanción esté vigente, si durante ese periodo está habilitado la inscripción para ser auxiliar de la justicia, bueno, ese año ese profesional que tiene una sanción en curso tendrá que pasar de largo. Bueno, los requisitos, además de esto de matrícula del día y habilitado para el ejercicio profesional, hay que pagar la estampilla de la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es de 2.500 pesos. Esta es la estampilla para actuar ante la Justicia Nacional y Federal. La acordada vigente es la 18 del 2022, ¿no? Justamente por todo este tema de la inflación, lo van actualizando todos los años este monto. ¿Cómo se paga la estampilla? Se paga a través de la página del Consejo, o sea, se entra con el usuario y clave que tienen los profesionales en el Consejo. Está bien explicado en la página del Consejo cómo se puede pagar la estampilla, y después cómo es el proceso de validación, cómo hay que entrar en la página del Poder Judicial para justamente elegir las especialidades y los distintos fueros en el que ustedes van a querer actuar el año que viene. Y un tema muy importante que tienen que tener presentes, justamente para hacer quedar bien a la profesión, para que justamente dar testimonio del brillo que puede tener la profesión de un profesional en ciencias económicas, es tener un manejo elemental del lenguaje jurídico.
más allá de que son dictámenes propios de cada una de nuestras especialidades, no tenemos por qué ser abogados, pero bueno, el manejo del lenguaje jurídico o del lenguaje forense en el ámbito judicial es un tema fundamental. ¿Cómo se adquiere el manejo del lenguaje jurídico? Bueno, hay un famoso dicho que dice: a veces andando el carro se acomodan las sandías, a veces es cuestión de directamente entrar, anotarse y empezar a practicar sobre la marcha, teniendo obviamente determinados recaudos fundamentales, pero hoy por hoy, con toda la información que está justamente en la página del Poder Judicial, con todos los escritos que se pueden bajar, con la mayoría de las causas son de consulta pública, entonces, bueno, en esas causas de consulta pública van a poder encontrar infinidad de modelos de escritos, de las partes, proveídos de los jueces, modelos de dictámenes periciales, etc. Hoy en día, justamente con la informática y con el tema del Poder Judicial digital, es bastante sencillo hacerse de la información. Lo que no es sencillo a veces es tener el debido criterio para saber qué es de buena calidad y qué no es de tan buena calidad de todo lo que pueden encontrar ahí, pero bueno, ese criterio se los va a dar la reiteración de situaciones y la expertise propia del transcurso del tiempo. Bueno, las cuestiones procesales elementales que tienen que tener en cuenta son las normas de procedimiento por las que se va a regir justamente este accionar del auxiliar de la justicia. Por ejemplo, se anotan acá para ser peritos en el ámbito de la capital, van a tener que manejar medianamente lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige justamente cómo se desarrolla todo el procedimiento ante los estrados judiciales en materia civil, en materia comercial, en materia civil y comercial federal, en materia contenciosa administrativa y en materia de la seguridad social. O sea, estos 5 fueros se rigen por lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Después hay un código diferente, que es el Código Procesal Penal de la Nación, que aborda la materia penal ordinaria, que es justamente la materia penal ordinaria, es competencia de los juzgados nacionales en lo criminal y correccional de la capital. Esa es la materia penal ordinaria. Después hay 2 materias que están escindidas acá en Capital, pero que hacen a la materia federal, que es la materia penal económica y la materia criminal y correccional federal propiamente dicha, Comodoro Pi, ¿no? O sea, penal económico es Avenida de los Inmigrantes 1950 y materia criminal y correccional federal Comodoro Pi 2002. Bueno, una particularidad: si ustedes, por ejemplo, quieren bajarse los códigos de la página Infolec, van a ver que el Código Procesal Penal de la Nación va a figurar como no vigente. El que está vigente es el Código Procesal Penal Federal, pero el Código Procesal Penal Federal está plenamente aplicado en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, o sea que abarca Salta y Jujuy, y en el ámbito de la capital solamente se aplican algunos artículos de ese Código Procesal Penal Federal, pero todavía sigue rigiendo acá el Código Procesal Penal de la Nación. Esto para que no se vuelvan locos, por si se anotan y reciben una cédula, que les va a citar artículos del Código Procesal Penal de la Nación que todavía en forma residual está vigente. Después, en el ámbito, en materia laboral, rige la ley, la famosa ley orgánica, que es la ley 18.345, que es la que regula el procedimiento en materia laboral ante los tribunales del trabajo. Bueno, dicho esto, les voy a hacer una pequeña recomendación, ¿no?, para los que son neófitos en este tema, para los que nunca se anotaron.
siempre es bueno empezar por el fuero del trabajo, que es uno de los fueros más sencillos para poder ir acomodándose. Después, por ejemplo, en orden creciente de dificultad, está lo que es la materia civil y la materia comercial, y después en un escalón superior está lo que es la materia contenciosa administrativa, donde son básicamente litigios contra el Estado, donde son expedientes realmente muy voluminosos, pueden ser justamente expedientes o trámites muy largos, cuestiones muy complejas, y evidentemente ahí les recomiendo que estén un poquito más avesados para incursionar en ese ámbito, al igual que también la seguridad social. Y bueno, el escalón de, no sé si de mayor dificultad, pero justamente donde se debaten cuestiones que pueden ser más complejas, donde está en juego básicamente la libertad de las personas, y eso hace que la responsabilidad sea mayor, donde el celo que tienen que tener en el desempeño de la tarea sea mayor, es evidentemente todo lo que tiene que ver con materia penal, donde les recomiendo que lo dejen para cuando realmente tengan una buena expertise y tengan varias horas de vuelo, ahí pueden incursionar en ese ámbito. Bueno, una vez que están anotados, ¿cómo saben cuándo? O sea, ustedes se anotan y evidentemente el nombre de ustedes en cada una de las cámaras en las que se anotaron terminan en los listados, ¿no? Entonces siempre cuando se necesita un perito, porque se decreta la apertura a prueba, el juez dice tal prueba sí, bueno, y acepta la prueba pericial contable, por ejemplo, dicta un proveído, que es el proveído sobre, ¿cómo se llama? Sobre las pruebas a producirse, se sortea un perito de ese listado, y sobre la base de ese sorteo se lo incorpora al sistema electrónico del Poder Judicial, se vincula la quit de ustedes, o sea, ustedes siempre se van a manejar, van a entrar al Poder Judicial con quit y con clave. Bueno, con la quit lo van a relacionar con ese expediente y de ahí va a salir una notificación donde van a recibir una cédula. Además de eso, en el mail que ustedes van a denunciar en el Poder Judicial, van a recibir un mail de cortesía. Ahora, esto, regla fundamental, porque si no, no, ¿cómo? No me llegó el mail y me notificaron y me removieron. No, el mail claramente es de cortesía. Por eso es muy importante entrar mínimamente una vez por semana a la página del Poder Judicial a ver si hay alguna notificación que les hayan cursado. Entonces, siempre por regla general les va a llegar el mail de cortesía. Ahora, muchas veces no, alguna que otra vez puede no llegar. Por eso, regla general, fundamental, entrar en la página del Poder Judicial y revisar las notificaciones recibidas. Bien. El domicilio electrónico que tienen que constituir es la quit de ustedes, siempre igual van a tener que denunciar un domicilio físico, pero el domicilio electrónico es la quit, y en lo que hace a esto ha simplificado muchísimo la tarea. Antes de la pandemia había que ustedes recibían la cédula muchas veces en papel, tenían que ir al juzgado, tenían que hacer cola, tenían que pedir el expediente, si el expediente no estaba en letra, para aceptar el cargo, tenían que dejar nota. Bueno, era todo un incordio con, a veces había que ir 3 o 4 veces hasta que el expediente estaba en letra o hasta que ni siquiera el secretario, la persona que estaba en mesa de entradas, se dignaba a decir, vení tal día, va a estar el expediente, yo te prometo, bueno, con la mejor onda, pero a veces era un peregrinaje. Todo eso, gracias al coronavirus, ha desaparecido. Ahora todas las presentaciones de los escritos se hacen en forma digital, las aceptaciones de los cargos se hacen en forma digital, todo esto por imperio de la acordada de la Corte número 12 del 2020. Y otra situación también que implicaba un peregrinaje donde
por ejemplo, ¿cuándo el contador, el perito, puede tener que diligenciar un oficio? Bueno, por ejemplo, en la etapa de ejecución que vamos a ver. Entonces, en esa situación lo que acontecía es que había que hacer el oficio, dejarlo a confronte, pasar a retirarlo con el sello medalla, ir, por ejemplo, a la entidad bancaria, a la división oficios, bueno, para trabar un embargo, para pedir un informe de dominio. Bueno, todo eso por suerte también desapareció. Ahora todo es digital, diligenciamiento electrónico de oficios, se llama DEOX, que también está en la página del Poder Judicial, y esto está regulado por la acordada 15 del 2020. O sea, se acabó el peregrinaje, van a tener que ir poco a los juzgados, va a ser prácticamente todo digital, pero en alguna que otra situación, por ejemplo, para ver un expediente reservado o para lo que es la práctica de la compulsa propiamente dicha, que es ponerse de acuerdo con los abogados de las partes para ir a las empresas a ver básicamente los libros o la información. Bueno, eso todavía le van a poder arrimar algunas cosas por mail, pero probablemente van a tener que movilizarse previa entrevista con las partes, que esa entrevista y la denuncia de dónde están ubicados los elementos para poder cumplir con el mandato judicial, eso lo van a pedir en un escrito donde se informe con quién tiene que contactarse, qué fecha van a estar los libros a disposición. Está bastante simplificada la tarea en esos asuntos, ¿no? Bueno, las formas de notificación, los aspectos que tienen que considerar, es, por ejemplo, la notificación por cédula. Cuando a ustedes les llega una cédula, es porque el juez, cuando dictó la resolución, dijo notifíquese. Notifíquese es sinónimo de, che, mandale una cédula al niato, y cuando recibís la cédula te empiezan a correr los plazos. Después está también lo que se llama la notificación ministerio legis, que es cuando el juez, por ejemplo, dice téngase presente en una resolución. Bueno, ese téngase presente se considera que está notificado los días martes y los viernes, estando el expediente en letra. Después, como les adelanté, es el mail de cortesía del Poder Judicial. Eso no es una notificación, eso, como bien lo dice, es el mail de cortesía. Y en cuanto a los aspectos a considerar, es muy importante cuando ustedes reciben la cédula, que les va a decir, la primera cédula que van a recibir les va a decir, bueno, que usted ha sido designado perito contador, donde lo intiman a aceptar el cargo en el plazo de 5 días y a presentar el informe 10 días después de aceptado el cargo. No tienen que asustarse, después pueden pedir prórroga, se suspenden los plazos hasta tanto ustedes no se hayan podido hacer de la documentación, de las partes, eso quédense tranquilos. Pero es muy importante, lo primero que tienen que hacer es cuando ustedes los designan, ver si dentro de las pruebas que se proveen, ¿no? Que esto lo ven también en la página del PJE, en el proveído, está todo colgado en internet, ven si en realidad es de vuestra incumbencia profesional o no. A mí me pasó una vez que me llegó una cédula donde decía perito médico, ¿no? Y dije, bueno, puede ser que se haya equivocado y que el juez dijo perito médico y que en realidad decía perito contador. No. Después, cuando yo vi las pruebas que proveía, decía, bueno, ver la capacidad laborativa después del accidente, no, era evidentemente se habían equivocado. Bueno, eso es un tema muy importante, verificar la incumbencia profesional. Esto es una situación grosera la que les relaté. Puede haber situaciones más sutiles. Por ejemplo, me tocó intervenir en un caso donde era por una nacionalización de una AFJP, y bueno, algunos de los puntos de pericia que había proveído el juez, que se habían ofrecido como prueba pericial contable,
había cálculos de valores actuales netos, cálculos de variables económicas, donde evidentemente eso era materia de un licenciado en economía. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en esa situación, tiene que decir que los puntos tal y tal son de vuestra incumbencia profesional, pero para que tal, tal y tal otro punto, que eso no es de vuestra incumbencia, que por ejemplo piden que se desinsacule un licenciado en economía, ¿no? Y lo que el juez puede hacer, puede decir, bueno, sí, tiene razón, o de alguna manera le puede decir a la parte que ofreció mal la prueba, no es lo más común, pero que directamente le da por decaída esa prueba por haber pedido mal la especialidad del perito que tiene que practicar esa diligencia procesal. No fue el caso de lo que ocurrió en este caso que les comento. En este caso se desinsaculó un licenciado en economía y tenemos que presentar la pericia en forma conjunta. Otras cuestiones que tiene que considerar son las causales de recusación y excusación. Esto, por ejemplo, es, una de las partes es deudor, o es acreedor, o es íntimo amigo, o lo odian. Bueno, todas esas causas que son causales de recusación y de excusación, bueno, tienen que decir, bueno, no, por tal y cual cosa, porque yo, por ejemplo, porque hay una causa en la que es el actor en una causa laboral, es mi amigo Javier Peralta, y yo digo, no, yo no puedo intervenir en esta causa porque como somos amigos, yo no voy a poder mantenerme en forma imparcial, ¿no? Porque bueno, como lo aprecio mucho, lo quiero mucho, evidentemente me tengo que excusar y me tengo que abstener de intervenir en esta causa. Y las causales de recusación, bueno, las causales de recusación sería, por ejemplo, si alguna de las partes dice, ah, no, ese perito, no, ese niato me odia. Bueno, en realidad eso vendría a ser un planteo de alguna de las partes del expediente. Otro tema importante es el carácter indelegable del cargo, ¿no? Esto era una norma bastante estricta hasta la sanción de la ley, ¿cómo se llama?, que regula los honorarios profesionales de los abogados y de los auxiliares de la justicia, que es la ley 27.423, que claramente en el artículo 59, inciso B, habla de la posibilidad de contar con auxiliares. ¿Esto qué quiere decir? Que el perito puede decir, bueno, yo voy a intervenir con mi equipo de colaboradores, que son tal, tal y tal. Esto evidentemente antes era bastante discrecional del juez, que podía decir que el ejercicio del, ¿cómo se llama?, de la función pericial es indelegable, pero bueno, lo que ahora es indelegable es que el responsable del dictamen, del que pone la firma, y el que tiene la relación de responsabilidad en el expediente, que en todo caso tiene la obligación de rendir cuentas, y aquel que puede llegar a ser sancionado en caso de que el contenido tenga algún vicio, de que no se presente en término, de que alguna causal de apercibimiento, remoción, la responsabilidad es absolutamente indelegable. Es del perito designado en el expediente. Eso no implica que no pueda tener la cantidad de colaboradores como le dé la gana. Bien. Bueno. La designación, como ya les adelanté, es por notificación electrónica. Se consulta el estado del expediente en la página del Poder Judicial. El estado puede ser en letra o puede estar a despacho. Esto antes era relevante porque cuando yo me tenía que movilizar físicamente al juzgado, si el expediente estaba a despacho, era evidente que no iba a poder pedirlo para aceptar el cargo porque el expediente tenía que estar en letra,
¿no? Y no podía verlo tampoco. Bueno, todo eso ahora ya por suerte dejó de ser así. Esté el expediente en letra o a despacho, me llega la cédula, acepto el cargo en forma electrónica y puedo ver todos los contenidos de las piezas procesales que están en la página del Poder Judicial. Y bueno, y las posibles ubicaciones. Esto también es una reminiscencia de cuando el expediente era más físico que virtual. Las ubicaciones del expediente podían ser iniciado, en prueba, elevado a cámara o en ejecución. Iniciado es hasta que esté trabada la litis, después se abría la causa a prueba, una vez que se cierra la prueba, las partes presentan los alegatos, se dicta sentencia, después vienen los recursos, las apelaciones, donde también el perito, como vamos a ver, puede apelar sus honorarios, el expediente se apela a cámara y después, salvo hay excepciones, después de la cámara se pueden interponer recursos ante la Corte, pero cuando está agotada toda la escalera procesal y queda firme la sentencia, pasa al juzgado de origen, o sea, vuelve al juzgado de primera instancia y el expediente pasa a estar en estado de ejecución. Bueno, se acepta el cargo, se puede pedir en préstamo el expediente. ¿Qué es lo que se va a pedir en préstamo? Obviamente todo lo que no está subido y digitalizado. Lo que les interesa sacar del expediente, básicamente, ahora vamos a ver cuáles son las piezas procesales más importantes, y en algunos casos pueden pedir anticipo de gastos, que están regulados en el artículo 463 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el artículo 59, inciso A de la Ley 27.423. Bueno, ahora, el tema del examen del expediente, ¿no? ¿Cuáles son los escritos más relevantes para el perito? La demanda, la contestación de la demanda, las ampliaciones de demanda, las ampliaciones de contestación, los puntos de pericia y la liquidación que practican las partes. Esto básicamente es lo que los va a poner un poco en situación, donde les va a permitir básicamente ver cuál es el objeto procesal, el tema decidendum sobre lo que se va a tener que expedir el juez, y de qué manera ustedes, sobre la base de los puntos que se ofrecen, teniendo esa situación, ese contexto general, van a ver básicamente a dónde apunta, a dónde va a estar orientada la pericia. Bueno, tema fundamental, lo que no está en el expediente, pueden ver si hay algún proveído al inicio del expediente, en la página del Poder Judicial, donde haya documentación reservada en secretaría. Preguntan, si le dicen que no hay documentación reservada en secretaría, es todo lo que está en el expediente. Esto también, van a ver que hay algunos juzgados o algunos fueros básicamente, donde concentran todo, todas las actuaciones en un expediente y la van agrupando por cuerpos. Puede haber algún fuero donde tengan el expediente principal, después lo que son los incidentes, después lo que son cuadernos de prueba, cuaderno de prueba de la actora, cuaderno de prueba de la demandada. Esto depende mucho del fuero y eso lo van viendo, porque cuando entran en la página del Poder Judicial, los distintos cuadernos que se van armando también son legajos digitales, que con una /1, /2, y así es. El número de expediente, /1, /2, /3, y ahí se van a dar cuenta si hay cuadernos de prueba, si hay incidentes, etc., ¿no? Es como un expediente principal con todos los hijitos que va teniendo en función de estas vicisitudes que les comento. Bueno, ¿cuáles son los proveídos relevantes? El auto de apertura a prueba, que ahí dice cuáles son las pruebas. El juez dice que esta prueba, hay que hacer esta prueba, esta otra y esta otra. Y donde dice pericial contable, dice que el perito deberá responder los puntos de pericia que ofrece el actor y que ofrece el demandado. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Bueno, si el juez dice
que proveyó esos puntos tienen que leer la demanda y tienen que leer los puntos ofrecidos por la demanda y los puntos ofrecidos en la contestación. ¿Mm? Y otro tema también fundamental, que muchas veces el juez le va a decir que practiquen una liquidación por separado más allá de la liquidación que practican las partes, o que se practique liquidación por separado en el caso de que la demanda prospere. Bueno. Otro tema muy importante que surge del expediente: los datos de contacto de los letrados de las partes, ¿no? Bueno, esto antes había que ver, por ejemplo, quiénes firmaban las cédulas o quiénes presentaban los escritos en el expediente físico. Ahora con el expediente digital es muy simple la cosa. En el expediente digital ustedes van a ver los distintos escritos que fueron colgando las partes, ahí están los datos del letrado. O, por ejemplo, cuando entran en la página del Poder Judicial, dice quiénes son los intervinientes en ese expediente. Está el letrado de la actora, el letrado de la demandada, figura el número de quit, figura el tomo y folio, y con el tomo y folio pueden directamente ir a la página del Colegio de Abogados y ver el teléfono de ese abogado, si es que no figura en los escritos que presenta. Bien, si no obtienen ningún dato, porque, por ejemplo, no informa el celular, el abogado, no informa un mail, y los datos en la página del colegio están desactualizados, bueno, presentan un escrito digital donde informa un mail de contacto, un teléfono de contacto y ya está. Es bastante simple. Se contactan con los abogados, coordinan lugar, fecha, lugar y hora para la pericia. Hasta que no logran esto, en el momento que aceptan el cargo, piden suspensión de plazos hasta que puedan ir y hacer la compulsa. Y un tema acá que es fundamental, queridos colegas: siempre cuando surgen del expediente van a ver que hay cuentas bancarias, bienes registrables. Es fundamental tomar debida nota, y esa es la carta que se guardan bajo la manga, porque van a ser las cuentas bancarias y los bienes que en el momento de la ejecución de los honorarios, si no les quieren pagar, van a ser los bienes que van a ser objeto de embargo. Bien. Bueno, la compulsa, ¿no? La compulsa es la práctica de la pericia propiamente dicha. Bueno, un tema fundamental es saber que no solamente los abogados de las partes pueden presenciar la pericia, sino también los consultores técnicos. ¿Qué es el consultor técnico? Bueno, el consultor técnico es un perito de la parte, ¿no? No es el perito de oficio, que es el del que estamos hablando. Consultor técnico es un experto contratado y autorizado a intervenir en el expediente por alguna de las partes. Bueno, esto justamente, ¿cuál es el sumum de la tarea del consultor técnico? Bueno, justamente controlar de qué manera se ejecuta la pericia, ¿no? Después es justamente revisar la pericia, revisar las conclusiones del perito para articular las impugnaciones. Eso es justamente la tarea del consultor técnico. En el momento que hacen la pericia, no discuten, no intercambian, piden las cosas con mucha dulzura, con cierta dulzura, pero con cierta firmeza. Si no se las dan, no hay ningún problema, no aporta nada. Después todo eso, directamente las cosas que no les aportan, en el informe dicen no se aportó, se solicitó, no se aportó. No se discute, simplemente se colecta datos y circunstancias para luego detallar en el informe. Por ejemplo, muy importante, quién atendió al perito. Otro tema importante: si les quieren hacer firmar recibos de documentación, mínimamente verifiquen que lo que le están haciendo firmar que reciben efectivamente lo recibieron. Parece una obviedad, pero bueno, a veces si es un volumen muy importante de documentación, de información, bueno,
es importante hacer una revisión. Mucha información puede ser remitida, también pueden pedir que se la manden por mail. Determinada información, porque si ustedes dicen que vieron los libros, no es una foto escaneada, porque existe lo que se llaman los fraudes procesales. Hay que tener cuidado con eso. Si dice que usted vio el libro, usted tiene que haber visto el libro. Por ejemplo, si usted dice que vio los recibos, puede haber visto los recibos. Que después, bueno, por una cuestión de practicidad, le pueden mandar la información. O sea, también a veces, por ejemplo, si viene la misma fuente documental de ambas partes, bueno, lo más probable es que, como hay oposición de intereses, eso es una forma de justamente de cerciorarse de la autenticidad. Pero hay que tener cuidado cuando le mandan algo escaneado por mail, donde es una manifestación unilateral. Bueno, tema fundamental, el tema de la objetividad, y el perito es auxiliar del juez, no de las partes. El perito es, en ese momento, es el experto, es el ojo experto del juez en esa situación puntual. Y el perito ejerce transitoriamente, mientras duran todas estas actividades, una función pública. Bueno, muy importante también, hay que documentar las actuaciones y el intercambio de mails para estar en condiciones de informar al juzgado cualquier situación que se suscite. Tema de los correos, por ejemplo, se pone en contacto con el abogado de cualquiera de las partes, le mandan información complementaria. Es importante guardar todos los antecedentes de modo tal que ante cualquier controversia que surja, decir, bueno, yo me comuniqué tal fecha, recibí el correo donde se dijo tal cosa, donde se dijo tal otra. Eso es fundamental. Cuanto más prolijos, mejor para ustedes. Y aparte, los abogados se dan cuenta cuando ustedes son prolijos. Bueno, ojo con el WhatsApp. Es una verdad de perogrullo eso. Puede haber también, me ha pasado una vez en mi práctica forense, que en una pericia realmente muy importante había un escribano. Bueno, buenas tardes, escribano, ¿cómo le va? Ningún problema. Pido las cosas, hago la compulsa, sigo los puntos de pericia y el escribano que diga lo que quiera. Y bueno, puede ser que el escribano me pida si quiero suscribir o no quiero suscribir el acta. Bueno, depende de lo que diga. Es importante si, por ejemplo, lo que el escribano dice es el fiel reflejo de lo que aconteció, bueno, es importante firmar el acta del escribano, porque mínimamente lo que yo voy a poder decir es que yo estuve ahí. Eso es un tema fundamental. Y una vez que firmé el acta del escribano, le saco una foto al folio notarial, ¿no? Porque de alguna manera el escribano quiere que yo firme como para hacerme partícipe y responsable. Bueno, yo hago lo mismo con vos, le saco una foto a la foja notarial en la que vos interviniste. Así que bueno. Bueno, tema importante, la redacción del informe. Javi, ¿cómo vengo de tiempo? Perfecto, venís perfecto, estamos bien, estamos bien. ¿Querés que, para mí, te tenés para seguir todavía? No, me parece, y después tenemos Sí, un par de sí. preguntas ya. Sí, sí, prefiero avanzar, ¿viste? Porque como me faltan algunos Dale, slides. dale, avanzá Bueno, tranquilo. bueno. Escuchar se escucha bien, ¿no? Perfecto. Genial. Bueno, lo que hace a la redacción del informe. Bueno, como ya les había adelantado, en materia de plazos, la regla general para el perito es la flexibilidad, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Cuidado, la flexibilidad en tanto yo voy pidiendo prórrogas donde digo que me contacté con las partes, que pusimos fecha para
hacernos de la documentación para practicar la compulsa, que el volumen de documentación es muy grande, que hay, por ejemplo, tengo que ir otra jornada más porque no llegué a cumplir con toda la labor, que la tarea es muy compleja, entonces si bien ya tengo todos los elementos, pido 10 o 15 días más de prórroga. En eso es bastante flexible el Poder Judicial, y muchas veces las partes, que son las que a veces pinchan para que se presente el informe, no quieren la remoción. Prefieren que se intime al perito a que haga la presentación porque no quieren empezar todo de vuelta. Entonces, por eso esto se va manejando, se va negociando con las partes, ¿no? Pero la regla es la flexibilidad. Esto es lo que hace al ejercicio de la pericia propiamente dicha, no en lo que es materia de, por ejemplo, la apelación de la regulación de honorarios, porque ahí le corren los plazos como a cualquier mortal. Los plazos son fatales en las apelaciones. Bueno. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, las partes llegan a un acuerdo conciliatorio cuando ustedes ya aceptaron el cargo, pero antes de que se presente el informe, ¿no? Bueno, en ese caso se debe informar al juez todo lo hecho hasta el momento en que las partes conciliaron. ¿Por qué digo esto de la conciliación? Porque la conciliación es una de las formas en las que se termina un proceso, ¿no? Las partes dicen, bueno, llegamos hasta acá, nos pusimos de acuerdo, hay arreglo, se terminó el proceso. Bueno, pero si ustedes, por ejemplo, ya iniciaron la tarea, ¿no? Entonces, bueno, ustedes le tienen que decir al juez, bueno, estos muchachos se pusieron de acuerdo, pero yo ya trabajé. ¿Qué hago con todo lo que trabajé? Bueno, muy bien, piden regulación de honorarios. O sea, si las partes se ponen de acuerdo y el informe ya se presentó, no hay ningún problema. Es como si el acuerdo, la conciliación para ustedes no existiera. Se regula entre el 5 y el 10%, que es lo que manda la ley 27.423. Esto en lo que hace a la regulación. Lo que sí es importante en una conciliación, que van a ver, por ejemplo, como no es que hay un ganador o un perdedor, sino que las partes se ponen de acuerdo, en el acuerdo conciliatorio va a surgir quién es el que se hace cargo de las costas o de los honorarios. Entonces, es importante que vean la conciliación una vez que está homologada por el juez. La conciliación la tiene que homologar el juez, que vendría a ser como una especie de... tiene la fuerza de una sentencia el acuerdo homologado. Entonces dice, bueno, las partes se ponen de acuerdo en que, por ejemplo, la demandada, la que era la originalmente demandada, se va a hacer cargo de los honorarios periciales. Bueno, una vez que el juez homologa, ustedes ya saben a quién le tienen que salir a reclamar. En la redacción del informe se hace una síntesis de las circunstancias de la compulsa y tienen que responder punto por punto los tópicos, los puntos propuestos por ambas partes y proveídos por el juez. Esto es muy importante, no es todo lo que las partes proponen. Si el juez dice que tiene que responder todo lo que las partes ofrecieron como punto de pericia, se responde todo. Pero hay que leer bien el proveído, porque bien puede decir, no, hay que responder tal punto y tal punto, a tal otro punto no al lugar. El que dice no al lugar no hay que hacerlo. Bueno, por una cuestión expositiva, como a veces, y más en lo que es una pericia contable, hay mucho número, muchas fórmulas, muchos cuadros, lo importante es a veces responder el punto de una manera muy sintética para que el juez entienda lo que se le está diciendo, y dice que se remite para mayor explicación al cuadro tal o al anexo tal. Pero siempre dar una explicación es como, por ejemplo, imagínense, ninguno de ustedes es médico, ¿no? Y ustedes van y se hacen análisis
de laboratorio y le dicen al médico, decime muy sucintamente cuál es mi situación y qué es lo que tengo que hacer. Bueno, esa es la respuesta categórica y concreta que ustedes tienen que brindar al punto de pericia. Y después, la remisión al cuadro y los anexos es una explicación un poco más ampliada. Esto más que nada es, por ejemplo, para también, no solamente para que el juez, que a lo mejor si quiere indagar un poco más, yo me imagino que se va a centrar en la respuesta concreta del punto de pericia, pero también los cuadros y anexos son una forma de que los consultores técnicos, los peritos de las partes, puedan auditar la tarea que ustedes han ejecutado. Bueno, el informe se sube a la página y una vez que se subió a la página, como un escrito, como un escrito, la página del Poder Judicial se suben los escritos como si fuesen una parte más. El juez lo que ordena, lo primero que dice es de la pericia traslado a las partes, ¿no? Y eso, ¿qué significa? Que las partes toman conocimiento del informe pericial. Bueno, una vez que las partes están en conocimiento del informe pericial, vienen lo que se llaman, no necesariamente tienen que existir, pero es muy común que existan, son las impugnaciones, ¿no? Donde las partes, ambas o alguna de ellas, dicen que no están conformes con las conclusiones que vierte el perito, con el informe que presenta el perito, y impugnan, objetan algunas respuestas porque no están de acuerdo, porque el consultor técnico tiene una posición diferente, porque se omitió dar alguna respuesta, porque no es del todo claro lo que se está contestando. Entonces, bueno, dentro del plazo que les da el juez, que en realidad son 5 días, ¿no? O sea, cuando se comunica la pericia a las partes, tienen 5 días para articular estas impugnaciones. Siempre las impugnaciones tienen que estar relacionadas con los puntos de pericia originalmente propuestos y proveídos. A través de las impugnaciones es muy importante que tengan presente que tienen que objetar algún punto que ustedes respondieron o que no respondieron, pero bajo ningún concepto se pueden incorporar nuevos puntos de pericia, no se pueden meter nuevas pruebas por la ventana a través de una impugnación. O sea, hay que ser también cauto antes de responder a un punto genérico, como por ejemplo decir, cuando dicen cualquier otro punto que considere de interés, hay que responder las impugnaciones que son precisas, concretas y sobre puntos originalmente proveídos por el juez y que ustedes respondieron en el informe original. Así que bueno, y pueden ser reiteradas las impugnaciones, pueden impugnar las partes varias veces, mientras que el juez considere que el perito debe explicar, el perito tiene que seguir explicando. Ahora, esto es en forma eterna, permanente, no. Ustedes presentan el informe, puede haber una impugnación de una parte, una impugnación de la otra vez otra impugnación, siempre dentro del término de 5 días de que se van respondiendo las aclaraciones y el juez ordena traslado de las aclaraciones. Va a llegar un momento que el juez va a decir no al lugar a la impugnación o téngase presente para el momento del dictado de la sentencia. Y ahí directamente se cierra el asunto, se cierran las impugnaciones y ustedes ya pueden dar por concluida la labor. Esto, a ver, esto es la regla general, porque puede haber situaciones donde ustedes, una vez que presentan la pericia, después, como hay situaciones que se siguen proyectando para adelante del tiempo, por ejemplo, una demanda laboral, pero puede ocurrir de que no es por un despido, sino es por reclamo de diferencias, donde la demanda es hasta determinado momento,
pero evidentemente al momento de la liquidación de la sentencia, el juez puede pedir que se liquide hasta determinada fecha. Entonces ahí ustedes van a tener que hacer una pericia complementaria hasta ese momento. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Bueno, viene, después de todo esto, una vez que se cerró la etapa probatoria, que las partes presentaron los alegatos, viene la sentencia. Bueno, ¿qué pasa si las partes, si ustedes presentan el informe y las partes no impulsan el expediente, o sea, no presentan los alegatos, no piden que se dicte sentencia? Bueno, en ese caso, transcurrido un año de que ustedes ya presentaron el informe, pueden pedir la regulación de honorarios en forma independiente del dictado de la sentencia. No es lo más común, pero puede ocurrir. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el juez se demora cuando, por ejemplo, el expediente que dice autos a sentencia, ¿no? Que es que se cerró y que el juez se toma su tiempo para dictar la sentencia? ¿Pueden ustedes pedir esta regulación? No. Lo que ustedes en ese caso tienen que hacer, tienen el mismo interés que el resto de las partes, pedir un pronto despacho. Si el juez le da bolilla, bueno, los aplaudo. Bueno, la regulación oscila entre un 5 y un 10% del monto de la demanda, ¿no? Es facultativo del juez regularlo en este rango, también puede superar el 10% si la tarea es muy compleja. Esto está establecido en el artículo 21, cuarto párrafo de la ley 27.423. Que les comento algo, quédense tranquilos que yo después el material el PowerPoint se lo circularizamos, así que van a tener el material, no se hagan problema. La regulación mínima son 6 unidades de medidas arancelarias, que fíjense el importe, desde el 1 de septiembre del 2022 con la acordada 25 son 10.400 pesos, o sea, serían 62.400 pesos el valor de la regulación mínima, hoy por hoy. Otro tema importante que tienen que tener presente son los artículos 730 y 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación, que justamente son 2 artículos que establecen. El 730 establece un tope del 25% de las costas. Si las costas exceden el 25%, hay que reducir todos los honorarios de los profesionales intervinientes, inclusive los abogados, los peritos, etcétera. Se reduce en forma proporcional hasta que las costas no superen un 25% del importe del juicio, y el artículo 1255 habla de la facultad del juez de apartarse de las leyes arancelarias. Por ejemplo, cuando aplicando estos porcentajes el monto pasa a ser un despropósito. Imagínense, hay demandas que son de 100.000 millones de pesos. Bueno, regular 5.000 millones de pesos de honorarios, y si la tarea no fue demasiado compleja es como un despropósito. Entonces, este artículo 1255 lo que viene a hacer, viene a corregir un poco ese tipo de situaciones. Obviamente ustedes no van a invocar este artículo 1255, sino que ustedes van a pedir el 10%, ¿no? O sea, van a decir que la tarea fue compleja, la extensión, que el dictamen fue fundamental para que el juez pueda ampararse en ese dictamen justamente y poder tomar una resolución acorde a derecho, que fue fundamental para ilustrar a su señoría sobre los pormenores de cuestiones sumamente complejas, que sin su actividad no se podría haber llegado nunca a la sentencia de la manera que se llegó. Bueno, todos esos artilugios que ya en el transcurso de vuestras actividades como peritos se van a ir dando cuenta. Bueno, la sentencia de primera instancia, el plazo para apelar es de 5 días o 6 días, obviamente estamos hablando de días hábiles judiciales, en el foro laboral. Este plazo sí es fulminante, ténganlo presente, y preferentemente
las apelaciones deben ser fundadas. ¿Es obligatorio que estén fundadas las apelaciones del perito? No. Las apelaciones de las partes sí. Las apelaciones del perito no. Pero si es una apelación bien fundada, tiene muchas más chances de que la regulación en cámara digan, bueno, tiene razón, se esforzó, vamos a tirarle una milanesa más. Bueno, y en el Código Procesal Penal de la Nación el plazo para apelar es de 3 días. Bueno, la sentencia definitiva. La sentencia definitiva puede ser una sentencia de primera instancia no apelada, es una situación poco frecuente. Puede ser una sentencia de cámara, que es la regla general, o pueden ser, como les adelanté cuando empecé la charla, las sentencias de corte. Bueno, una vez que quedó firme la sentencia, firme significa que ya sea de primera instancia no apelada, de cámara o de corte, significa que están agotadas todas las vías recursivas y que esa resolución judicial es inamovible, el expediente vuelve al juzgado de primera instancia y pasa a lo que se llama la instancia de ejecución. Acá en esta instancia, en el foro laboral, aparece la famosa liquidación del artículo 132, que puede ser practicada de oficio por la Secretaría del Juzgado o puede serle requerida al perito, como les conté hace instantes. Y acá viene lo que es en el caso de que las partes no paguen, por ejemplo, la parte que perdió, que es la condenada en costas, los honorarios del perito son las costas, integran las costas del proceso. Entonces ahí viene, ustedes tienen que intimar a que se depositen vuestros honorarios y en caso de que bajo apercibimiento de ejecución. Esto es un tema importante. La ejecución, lamentablemente para eso van a tener que, o sea, no para la intimación, pero si la parte condenada en costas no paga y tienen que iniciar la ejecución, por ejemplo, trabar un embargo y diligenciar estos oficios DEOX, bueno, para eso van a requerir patrocinio letrado. El perito ahí requiere patrocinio letrado. Bueno, hay dos formas de cobro. Dentro del expediente, que es a través de una CBU que se informa al juzgado, ahí le piden, el perito informa su condición tributaria, monotributo, responsable inscripto, etc. Y denuncia su CBU, y una vez que están acreditados en el expediente los honorarios en una cuenta electrónica a la orden de ese expediente, el secretario del juzgado directamente hace la transferencia electrónica de la cuenta del expediente a la cuenta de ustedes. No tienen que ir al banco, como era antes, a cobrar el cheque, o ir al juzgado a denunciar la CBU. Directamente presentan el escrito en forma digital y el secretario del juzgado automáticamente hace la transferencia electrónica de fondos. Otra forma también puede ser el cobro por fuera del expediente, donde ustedes, por ejemplo, con la parte condenada en costas se ponen de acuerdo y le hacen una factura, y directamente esta parte condenada en costas no transfiere al expediente, sino que transfiere directamente a la cuenta de ustedes. Tiene el comprobante, es obviamente la transferencia, dice por expediente tal, y ustedes le hacen una carta de pago, o no hacen directamente nada, sino que la parte acredita que le pagó al perito, colgando la transferencia a través de un escrito digital en el mismo expediente. Bueno. Otro tema importante son los exhortos, que es cuando, por ejemplo, son pericias que se tienen que hacer, pero por orden de tribunales de extraña jurisdicción, por ejemplo, de un juzgado de Bahía Blanca, de un juzgado de Chubut, pero que tienen que hacer una tarea en el ámbito de la capital. Bueno, entonces, por ejemplo, porque la empresa tiene el domicilio, o sea, es la parte actora tiene el domicilio en Chubut o tiene el domicilio en Corrientes, y la parte demandada tiene los libros, por ejemplo, acá en Capital.
Bueno, esto se hace a través de un exhorto donde lo van a designar a usted para que haga la tarea y se forma un incidente que es un pequeño expediente donde usted, una vez que hace la tarea y responde, esa carpetita, ese expediente vuelve al juzgado de origen, o sea, va a Corrientes, a Comodoro Rivadavia, a Bahía Blanca, al juzgado de origen. Y un tema importante, el expediente no puede salir al juzgado de origen hasta que ustedes no digan que sus honorarios estén satisfechos. Eso es un tema fundamental. O sea, no largan el expediente hasta que no estén cancelados los honorarios. Esto es una modificación muy interesante de la ley 27423. Bueno, por último, la responsabilidad por el pago. Ya les adelanté el tema del tope del 25% en las costas procesales por todo concepto. Si se supera ese tope, el juez puede prorratear, que también se los adelanté, por este artículo 730 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Los peritos también es un tema muy importante porque puede haber un caso de que haya un insolvente, que los peritos le pueden reclamar hasta el 50% de los honorarios a la parte no condenada en costas. Por ejemplo, puede ser que la parte que perdió, la parte que tiene que pagar las costas sea totalmente insolvente. Bueno, le pueden reclamar el 50% a la otra parte. Esto es un tema muy importante. Y ¿qué pasa cuando las costas se le imponen a quien tiene un beneficio de litigar sin gastos? Bueno, aunque esa persona haya perdido, si tiene un beneficio de litigar sin gastos, se le puede reclamar el 100% a la otra parte. O sea, a modo de triste síntesis, el honorario del perito está como bastante más protegido desde la sanción de esta ley 27423. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a habilitar la ronda de preguntas. Hola, ¿cómo están? De vuelta. Patricia tenía un par de preguntas. ¿Querés decirle alguna, Patricia? Apagaste la cámara, Pato. Bueno, te leo una del chat mientras tanto. Dale. ¿Qué ocurre en el caso que el juzgado le pide al perito remita DEOX al banco Ciudad para apertura de cuenta? ¿El banco debe informar algo? Eso lo dijo Luciana Zárate. Bueno, esa es la primera. ¿Querés responder o querés que te haga otra? No, pero a ver, estaría bueno, ¿cómo sería que el juzgado pida que el perito remita oficio DEOX al banco? Esto no es así. ¿Por qué? Porque el oficio DEOX, o sea, el oficio, en realidad lo va a tener que redactar el perito cuando es en interés del perito. El perito recién va a redactar un oficio cuando se esté en instancia de ejecución, pero va a ser un oficio de embargo. O sea, si la colega está conectada, que me diga cuál es la situación, porque es raro que el juez le pida que el perito remite un oficio al banco. Los que van a remitir oficios al banco a los bancos, para, por ejemplo, informar saldos o lo que sea, van a ser por lo general las partes, no el perito. Bueno, eso sería una. Después la otra pregunta es, ¿hay designaciones en el Fuero de Seguridad Social para los contadores? ¿De qué tipo? Sí, el Fuero de la Seguridad Social es uno de los fueros en los que el contador se puede inscribir. ¿Y cuál es la tarea que le pueden encomendar? Bueno, de las más diversas. Por ejemplo, una liquidación de un reajuste jubilatorio, por ejemplo. ¿No? O sea, por lo general, la mayoría de las causas que se tramitan en el Foro de la Seguridad Social tiene que ver con reajustes jubilatorios.
y tranquilamente le pueden pedir al perito que sobre la base de el haber jubilatorio que venía, o sea, el haber antes de jubilarse o la determinación del haber jubilatorio sobre la base de el precedente tal y tal que establece determinados parámetros para hacer una liquidación, que se apliquen esos parámetros y que se llegue, por ejemplo, a cuánto debería ser el haber jubilatorio, cuánto sería el monto del reajuste histórico, etcétera, etcétera. Sí, esas son las tareas que se le pueden encomendar al perito en el Foro de la Seguridad Social. Bien, otra pregunta. Para reclamar el pago del 50% a la no condenada en costas, ¿primero hay que tener agotada la vía de ejecución de honorarios a la obligada? No, no. Yo directamente le puedo reclamar automáticamente a la parte no condenada en costas el 50%. Bien. Y Patricia, ¿querés decir tu pregunta? Tiene miedo escénico, por eso es. No, está Dejá que muteada. la digo yo que salís, no, estás muteada, te mutearon. Te juro que yo no fui. Ahí leo la pregunta. Cuando concilian la causa, ¿cómo hace el contador para que regulen honorarios como corresponde porque no está en el acto de conciliación en general o son bajos? No, vos lo que tenés que hacer es, primero que nada, vos haces tu tarea. Si antes de que vos presentes el informe, o sea, las conciliaciones las notifican. ¿Para qué las notifican? Bueno, justamente para que si hay una pericia en curso, para que se abstenga de presentar el informe o lo que sea. Pero si, por ejemplo, a vos te notifican y vos ya hiciste la tarea, si vos no presentaste el informe, yo lo presentaría lo más rápido posible porque es la forma de decir al juez, che, conciliaron, pero yo ya lo tenía armado. Y después pido regulación y si no estoy de acuerdo, voy a cámara, lo apelo, ¿no? Ahora, si yo ya presenté la pericia y concilian el día siguiente, a mí la conciliación no me afecta en absolutamente nada porque tiene la obligación el juez de regular entre el 5 y el 10%. O sea, no tiene la obligación. O sea, se puede apartar también del 5% si es un número monstruoso y la verdad que la pericia no fue tan determinante. Pero la regla general es que siempre va a regular entre el 5 y el 10%. Y el mínimo, el piso mínimo, por el solo hecho de haber aceptado el cargo, aunque yo solamente haya tomado contacto con las partes, pero no hice la pericia, el piso son 6 sumas, que hoy son 62.400 pesos. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta, Patricia? Estabas con... Es más o menos lo que vos ibas a preguntar. El tema, viste, de los honorarios, ¿no? Cuando no están regulados, o sea, cuando vos fíjate, si a veces es una pericia gigante, tenés un montón de laburo, y de repente, como vos decís, o sea, se ciñen a ese 5%, o si hay una conciliación y no llega, o sea, y no está el monto es como que es irrisorio en razón de lo que fue la pericia, vos cómo podés eso, hacer que sea más, que lo que te regulan Sí, sea sí. más importante, Tenés ¿no? que Porque a agarrar, veces sí, tenés que tenés presentar mucho una, trabajo, ¿no? sí, tenés que presentar una apelación fundada. Tenés que presentar una apelación fundada, donde vos decís, a mí el juez me reguló esto, pero mi tarea fue determinante por esto, por esto y por esto y por esto. Tiene que ser una apelación fundada en hechos, que es todo el laburo que vos hiciste, y en derecho, que son todos los resortes que establece la ley 27423. Claro, O sea, buenísimo. lo mejor que podés hacer ahí es una apelación fundada. Gracias, Eri. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que fue muy claro, tuviste muchos elogios en las redes y también un saludo a toda la gente que está conectada al Facebook de Lista Verde, porque la verdad que tuviste muchos elogios Bueno, gracias. por todos lados, así que muy claro el expositor, así que felicitaciones, la verdad como siempre una excelente charla.
Les quiero recordar a todos que está abierta en la Facultad de Ciencias Económicas el empadronamiento para la elección de graduados, si bien falta bastante para la elección, está abierto, se pueden ir a empadronarse, así que desde las 10 hasta las 18 horas, y también acá nosotros estamos en la facultad todas las tardes, de lunes a viernes, obviamente los feriados no. A partir de las 4:30, 5 estamos en el CEDEAM, que es entre el aula 3 y 14, un grupo de graduados. Así que todos los que necesitan participar, tienen alguna duda, quieren ayudarlo a que los anotemos para participar de pericias también en este caso, cualquier otra duda que tengan de graduados nos pueden encontrar, estamos para ayudar, para hablar y discutir un poco la profesión. Alejandro, ¿vos querés hacer alguna pregunta? No, me pareció brillante, aparte no es un tema que conozca, así que para mí es todo nuevo, estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo en esto porque no sé. Felicitaciones, Eric. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, impecable, diría un amigo. Y bueno, queda grabada, ahí algunos preguntan, va a estar grabada por Zoom. Por Facebook va a quedar grabada, va a quedar repitiéndose, y además nosotros la hemos grabado a la charla, así que seguramente lo subamos a YouTube y lo estaremos mandando por correo electrónico, así que también va a seguir difundiéndose y también compartida en las redes, así que seguramente mañana tengamos ya todo preparado para hacer esto. Y obviamente no sé si puedes compartirnos el PDF, porque también lo pidieron. Con muchísimo gusto. Te lo mando con muchísimo gusto, Javi, te lo mando a vos siempre, y lo socializas. Y lo socializamos por vía mail. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Una gracias a todos los participantes que están escuchando. Así que hasta la próxima. Gracias. Gracias, Eric. Excelente. Gracias, felicitaciones. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos ustedes, colegas, un gusto. Igualmente, Eric, gracias. Gracias a todos.